Vamos hasta Francia en este contacto en vivo, en directo con nuestro compañero. ¿Cómo está Daniel Mejía? Hugo y Diego te saludan. Buen día. Diego, Hugo, muy buenas tardes en territorio francés, 12 del día, 37 minutos, por supuesto, acá con el reporte internacional. A ver si por ahí a un paraguayo le interesa, ¿por qué no a un colombiano? También a los que son de tu país. En cuanto al tema que propones hoy, ¿qué pasa con los inmigrantes? Porque sabemos que tanto colombianos como paraguayos se encuentran en Francia o en algún otro punto de Europa. ¿Qué nos traes, Daniel? Así es, Diego, pero bueno, hoy tenemos la noticia internacional del momento que tiene que ver precisamente con la ley senatorial 4 que endurece las leyes contra migrantes en los Estados Unidos en El Paso de Texas. Y es que los policías pueden simplemente por la apariencia o por sospecha detener a cualquier ciudadano en Texas. Se van a destinar, de acuerdo a lo que promulga esta ley, Diego, 1.500 millones de dólares para el muro fronterizo. El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos bloqueó ayer esta ley, pero la ley sigue en vigor. Es decir, hay un bloqueo para que entre a regir como estaba establecido. Tenía que entrar a regir el pasado lunes. Grupos defensores de los derechos de los migrantes demandaron la medida y solo en enero, Diego, 176,000 migrantes fueron detenidos por la policía en Texas y en este cruce fronterizo. Es importante tener en cuenta que 1.500 migrantes en el Paso de México perdieron la vida tratando de ingresar ilegalmente a Estados Unidos entre el año 2022 y 2023 y que en la selva del Darién de Colombia, que es uno de los pasos obligatorios, digamos, para quienes van a hacer este tour de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, según la organización OIM, Organización Internacional de Migrantes, 686 migrantes perdieron la vida también en el año 2023. Estas son algunas cifras que tenemos nosotros registradas, Diego, precisamente en este informe, que es la noticia internacional del momento. Seguro. Y tiene que ver con esta ley, que se desarrolla en Estados Unidos, Daniel, y a la cual se opone Joe Biden. Ya puntualizaste que esto es netamente para Estados Unidos, Texas más particularmente. Ya hablaste de mexicanos también. En esa lista de inmigrantes, entiendo que es para todo tipo de inmigrantes, pero ¿hay una especie de ranking de cuáles son los inmigrantes más afectados que más intentan hacer este cruce? Bueno, es una muy buena pregunta, Diego. Esta ley, la ley conocida como SB4, que es la ley estatal de entrada irregular al territorio que promulga el gobernador Greg Abbott, que es el gobernador actual de Texas, que aplicaría a partir del pasado lunes, es decir, del día de ayer, pero que fue suspendida por la Corte Suprema de Estados Unidos, aplica para una población más que nada latinoamericana, es decir, los migrantes en una gran mayoría son migrantes latinoamericanos. El 40%, Diego, de la población en Estados Unidos es población latina. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta en un año en el cual hay elecciones. Este es un año electoral en Estados Unidos y donde Joe Biden también ha solicitado que se revise esta ley, la ley SB4, que es la ley que hoy genera terror en Texas para todos los migrantes. Hay muchísimas familias que ya se encuentran instaladas en Texas y que se verían afectadas también por esta condición si no cuentan con papeles. Es decir, es una ley penal. Si usted va caminando por cualquier calle, lo detiene un policía en Texas, no cuenta con la documentación, simplemente puede ser expulsado para México. Pero además de esto, si usted conduce un vehículo, no tiene documentación, fuera de eso no tiene licencia de conducción, puede ir a prisión durante un año, la pena de prisión de un año por no tener la licencia en Estados Unidos, por no poseer licencia, pero además por haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Obviamente, esta ley aplica para los migrantes irregulares. Igual que acá en Europa se ha endurecido la ley para los migrantes ilegales. Quienes somos migrantes legales que estamos con residencia, como lo estamos nosotros, por ejemplo, en Francia, pues obviamente nos acogemos a todas las leyes de Francia, pero no tenemos este tipo de situaciones que son bastante complicadas para también una gran cantidad de migrantes que se encuentran irregularmente hoy en territorio europeo y ahora en Estados Unidos con esta ley que es la SB4, insisto que es la noticia del momento. La ley SB4 fue suspendida
por la Corte Suprema de Estados Unidos, no aplica a partir de este momento y debería entrar a regir desde el día de ayer, y a la cual se le destinan además una cuantiosa suma de dinero. Sí. Hemos hablado de una suma de 1.500 millones de dólares que también se invertirían para ese muro fronterizo que se sigue construyendo entre Estados Unidos y México. Daniel, buen día aquí y buenas tardes para Francia. Te saluda Hugo González. Daniel, aparte también porque hablabas lo del peligro en la que se expone, las muertes que ya hubo de los migrantes en ese trayecto que realizan, y hay que remarcar lo siguiente: el caudal del río Bravo ha crecido, por lo tanto aumenta el riesgo todavía. Pero te pregunto, ¿al día cuántos migrantes pasan por esa zona del río Bravo, por ejemplo? ¿Hay algún dato? Hugo, muy buenas tardes. Es una excelente pregunta. Es importante tener en cuenta las cifras que hemos dado al inicio de este informe, y dentro de las cifras que nosotros registramos en lo que hemos investigado con las fuentes que tenemos, por supuesto, se habla de, bueno, tenemos una cifra muy alta de migrantes. Si me permite un segundo, Hugo, por favor. Hablamos básicamente de más de aproximadamente son 176,000 las personas que han sido detenidas solo en el mes de enero. O sea, diariamente no le puedo dar la cifra diaria, pero podemos hacer más o menos el paralelo. 176,000 personas en el mes de enero en Texas, en Estados Unidos, se encontraron con una autoridad norteamericana. 176,000 personas en el mes de enero. Ahora, solo en el Darién, en la selva del Darién, estas embarcaciones que son además muy inseguras, que transportan a los migrantes para pasarlos a la selva del Darién para llegar a Panamá, están transportando 1.600 personas allí en esta población de colombiana que llega a la selva del Darién. Son aproximadamente 1.600 personas las que tienen que atravesar este paso en Nuquí. Y esto es bastante riesgoso. Hay que tener en cuenta que hay mafias y que hay grupos también alzados en armas que están haciendo trata de personas, y lo que cuentan los migrantes que pasan por esta selva es que en su recorrido vieron muchas personas muertas tiradas a lo largo de la selva. Muchas de estas personas van con niños, es importante tenerlo en cuenta. También hay muchos niños que van solos, sin sus padres, y hay también violaciones. Es decir, si no pagan $300, que es la vacuna que tienen que pagarle a los grupos criminales para que les permitan el paso por la selva del Darién, pueden ser violados o en el peor de los casos pueden ser asesinados. Y para ello les ponen un brazalete de color azul, que es el que es como un brazalete el que revisan las bandas criminales que dominan este territorio. No hay autoridades ni colombianas, ni panameñas, ni norteamericanas en esta tierra, en este infierno verde que es la selva del Darién, por donde las personas se les hace el control con el brazalete azul, tienen que pagar $300, y hay muchos menores de edad que van a su suerte, y la mayoría de las mujeres son violadas. Daniel, qué fuerte este tema realmente. Le daremos seguimiento de nuestras diversas plataformas. Te enviamos un abrazo de acá. Acá todavía es de mañana, 8:45. Para vos, buenas tardes. Gracias, Daniel. Diego, Hugo, muy buenas tardes en Francia. Seguimos conectados con toda la información internacional y con la ampliación de este informe, Diego, a través de A24.